truth. Hemos estado predicando acerca de la serie Tras la Conquista, We have been preaching on a series that is called Towards the Conquest, donde hemos aprendido que para poder conquistar territorios, that we have learned that for us to be able to conquer territories, para poder conquistar familias, to be able to conquer our families, lo primero que tenemos que conquistar es nuestra propia persona. the first thing we have to conquer is our person. Luego de eso hablamos acerca del tema, After that, we spoke about the subject, prepárate para entrar. prepare yourself to enter. Y es que en muchas ocasiones queremos recibir bendiciones, Is that many occasions we want to receive blessing, pero no tenemos nuestro corazón preparado para recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. but we don't have a heart prepared for what we're asking God. Y hablamos de que teníamos que prepararnos para entrar. And we talked about that we have to prepare to be able to Que enter. hay un bagaje que tenemos que dejar atrás. That there's a burden that we have to leave behind. Tenemos que dejar la duda, We have to leave doubt, tenemos que dejar miedo, fears, inseguridades, insecurity, y a veces tenemos que dejar amistades. and sometimes we have to even let go of friends. Y en ocasiones hasta miembros de nuestra propia familia para poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. And in occasions we also have to let go of family members to be able to go to our conquest. En la tercera semana traímos al apóstol Jaime Chacón In the third week, we brought the apostle Jaime y Chacon, nos habló bajo el tema Sal del modo de avión, and he spoke about get out of airplane mode, donde nos dejó ver where he allowed us to see, que para que nosotros pudiéramos conquistar so that for us to be able to conquer, teníamos que estar conectados con el Padre. we have to be connected with the Father. No podemos conquistar una tierra We can't conquer a sin territory estar alineado al propósito divino. without being aligned to the divine purpose. Cuando vemos la palabra, When we look at the word, Josué escuchó la voz de Dios Joshua heard the word of y God, se movió a obedecerla. and he moved in obedience. Luego vino nuestra pastora Then our pastora came, y nos trajo un tema and she brought a subject que tiene que ver con la unidad de la iglesia. that had to do with the unity of the church. Como Josué estaba conectado al Padre, Since Joshua was connected to the Father, el pueblo lo siguió en unidad the people followed him in unity, y ellos pudieron conquistar. and they could be able to conquer. Ahora bien, Now, en esta tarde te quiero compartir un mensaje que he titulado Dos poderes, una transformación. this afternoon I want to share with you a message that is titled Two Powers, One Transformation. Y el primer poder que te quiero compartir es And the first power that I want to share with you is el poder de la palabra. the power of the Word. Diga conmigo el poder de la palabra. Say with me the power of the Word. Dígalo con convicción, el poder de la palabra. Say it with conviction, the power of the Word. Yo necesito que salgas de aquí convencido I need you to leave here convinced de que la palabra de that Dios the Word of God tiene poder para cambiar tu vida. has power to change your life. La palabra de Dios tiene poder. The Word of God has power. Cuando leemos la palabra de Dios, When we read the Word of God, nos podemos dar cuenta que lo que Dios dice cambia lo que vemos. we can notice that what God says changes what we see. Y es que cuando somos guiados por la palabra de Dios, It is that when we're guided by the Word of God, somos transformados. we are transformed. ¿Cuántos están conmigo hasta How ahora? many of you are with me in this? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ahora me llama la atención. Now it calls my attention. De Génesis 1, del 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Genesis 1:1-3 says, in the beginning God created the heavens and earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. La palabra nos enseña The Word teaches us que cuando Dios habla, crea, ordena, corrige, afirma y despierta. that when God speaks, He creates, He orders, He corrects, He affirms, and He wakes up. Esto nos muestra que la palabra de Dios no es información, This shows us that the Word of God is not just information, más bien es transformación. but rather is transformation. La palabra de Dios es espíritu, es vida. The Word of God is spirit, is life. ¿Qué me quiere
pastor? What are you trying to say to me, Pastor? Lo que te quiero decir es que cuando te acercas a esta palabra constantemente, What I want to say is that when you get near this word constantly, ella se va encarnando en tu vida. she starts to be real in your life. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John 1:14 says, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the one and only begotten of the Father, full of grace and truth. La palabra de Dios tiene poder. The Word of God has power. Una de las cualidades de la palabra de Dios One of the qualities that the Word of God has es que la palabra de Dios crea. is that the Word of God creates. Mira lo que dice Hebreos 14:12. What Hebrews 4:12 says. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged swords, piercing even to the division of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Me es curioso, It's curious to me, porque cuando el autor de Hebreos escribió este versículo, because when the author of Hebrew wrote this verse, le estaba escribiendo a un grupo de personas he was writing to a group of people que se les había predicado la palabra, that the Word had been preached to them, pero ellos no la recibieron con fe en su corazón. but they didn't receive it with faith in their heart. Esta acción les privaría de entrar a su reposo. And that would not allow them to enter into rest. Cuando Josué invitó al pueblo a conquistar la tierra prometida, When Joshua invited the people to conquer the promised land, lo estaba invitando a entrar a su reposo. then he was inviting them into their rest. Lo estaba invitando a salir de la esclavitud, He was inviting them to leave slavery, a salir del desierto, to leave the desert, para entrar en la tierra to prometida. enter into the promised land. Josué quería que ellos entraran en su reposo. Joshua wanted them to enter into their rest. Amados hermanos, la palabra de Dios no informa, Beloved brothers, the Word of God does not inform, sino que te forma y transforma tu vida. but rather it forms and transforms your life. La palabra de Dios es lo que transforma nuestro corazón. The Word of God is what transforms our La hearts. palabra de Dios es lo que nos da identidad como hijos de Dios. The Word of God is what gives us identity as children of God. Juan 1:12 dice, mas los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. John 1:12 says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Es interesante porque cuando llegamos a ser hijos de Dios, It's interesting because when we become children of God, amada iglesia, entramos en nuestro reposo. beloved church, we enter into rest. Si llegamos a ser hijos de Dios, If we become children of God, nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. our life can change from one moment to another. Si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. If we are children of God, we are heirs and co-heirs with Christ. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to Lo that? que quiere decir es que somos dignos de recibir Which means that we are worthy of receiving todo lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. everything that the Lord Jesus Christ paid on the cross of Calvary for all of us. Diga conmigo, Say with me, yo soy heredero del reino de Dios. I am a co-inheritor with the Lord Jesus Christ. Así no. Dígalo con ganas. Yo soy heredero del reino de Dios. Say it, you are co-inheritors with the Lord Jesus Dígalo Christ. con fuerza porque la palabra tiene poder. Say it with faith because the word has Cuando power. tú dices yo soy heredero del reino de When you Dios, say I am an inheritor of Jesus Christ, algo se activa en el mundo espiritual. something activates in the spirit. Las cosas tienen que empezar a cambiar. Everything has to start to change. Los ángeles comienzan a ver cuál es que tú estás comandando a que ellos hagan. Angels are waiting to hear what you're commanding them to do. Algo se comienza a despertar dentro de nosotros. Something starts to awake inside of us. Cuando nos abrimos a la palabra de Dios, When we open our hearts to the Lord, no solo disfrutamos de nuestra herencia, not only we enjoy our inheritance, sino que se despierta lo que está dormido en nosotros.
llamados, There are sleeping callings. hay dormidos corazones. There are sleeping hearts. Sin embargo, la palabra me dice, However, the word says, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. awake you that sleeps, and the Lord will shine upon you. Ay, 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 ay. Hallelujah. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Awake you that sleeps, and the Lord will shine upon you. Iglesia, levántate y resplandece. Church, wake up and Ha shine. llegado tu luz. Your light has come. Jesús llegó a tu vida. Jesus came to El you. Espíritu Santo está dentro de ti. The Holy Spirit is inside of you. El Espíritu que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos The Spirit that arose the dead among Christ es el mismo que está dentro de ti. is the same that is inside of you. Yes, amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Jesús. La tercera cualidad que te quiero compartir acerca de la palabra The third that I want to share in the Word es que la palabra es la que nos sostiene. is that the Word is the one that sustains us. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús, When Satan went to tempt Jesus, Jesús le respondió con la palabra. Jesus responded with the Word. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus told them not only of bread alone it lives the man, but also from everything that the Lord says with his mouth. Esto me dice que es la palabra de Dios la que nos direcciona. This tells me that the Word of God is what directs us. Es la palabra de Dios la que trae convicción de pecado a nuestras vidas. It's the Word of God that brings conviction to our life. Y cuando nos arrepentimos, And when we repent, es la palabra de Dios la que nos ayuda a caminar en autoridad. it's the Word of God that allows us to walk in authority. Ahora bien, acabamos de ver que la palabra de Dios no solo nos informa, Now, the Word of God not only informs us, sino que nos forma y transforma nuestro corazón. but it forms and transforms our heart. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? How many of you are with me up to there? Sin embargo, However, es la obediencia la que activa el poder de la palabra. it's the obedience that activates the Word of God. Tú puedes recibir la palabra, You could receive the Word, pero si no la obedeces, but if you don't obey no se activa. it won't activate. Podríamos decir que la obediencia es la llave que abre lo que la palabra de Dios promete. We can probably say that it's obedience the key to open up what God promises. El teólogo Google, The theologist Google. ¿cuántos conocen el teólogo Google? How many of you know the Google El theologist? teólogo Google dice que la palabra tiene alrededor de 8.800 promesas. The Google says that there is 8,800 promises. Ahora, las promesas de Dios muchas veces están acondicionadas a la obediencia. Now, some promises are conditioned to obedience. Cuando vemos los grandes hombres de Dios, When we see many great men of God, cuando observamos la historia bíblica, when we observe the biblical story, podemos ver que Noé construyó el arca antes de ver una gota de lluvia. we can see that Noah created the ark before he saw one drop of rain. ¿Cómo lo hizo? En obediencia. How did they do it? In obedience. Cuando observamos a Abraham, When we observe Abraham, salió sin saber a dónde iba. he left without knowing where he was going. Fue capaz de dejar su tierra y su parentela. He was able to leave his land. ¿Cómo lo hizo? En obediencia. How did he do it? In obedience. Cuando vemos a Josué, When we see Joshua, Josué marchó alrededor de la ciudad antes de verla caer. Joshua walked around the city and before he saw it fall. ¿Cómo lo hizo? En obediencia. How did he do it? In obedience. Y cuando vemos a Naamán, And when we see Naaman, Naamán fue sano cuando obedeció y se sumergió 7 veces. Naaman, when he obeyed and went into the water 7 times. Esto me dice que es la obediencia And this tells me that it's in obedience la que trae la bendición. that brings the blessing. Pero la obediencia ¿qué? But the blessing to what? La obediencia a la palabra de Dios. The obedience to the word of God. La obediencia a la palabra de Dios. The obedience to the word of Si tú God. quieres ser transformado, If you want to be tienes transformed, que entender you have to que la understand palabra tiene poder, that the word has power, pero es la obediencia la que activa la palabra. but the obedience is that activates the word. ¿Cuántos dicen amén? I mean, Amén. amen. Aleluya. aleluya. Hallelujah, hallelujah. La obediencia en ocasiones es ilógica para la mente humana, Obedience sometimes is illogical to the human mind, pero siempre tiene sentido en el plan de Dios. but it makes sense in the plan of God. Muchas veces Dios nos
va a mandar a hacer cosas Many times God is going to send us to do things que no tienen sentido para nosotros. that it doesn't make sense to us. Pero Él quiere saber But He wants to know, qué tú eres capaz de hacer what are you able to do cuando Él te da una instrucción. when He gives you an instruction? Cuando obedecemos ponemos nuestra fe en movimiento. When we obey, we put faith in movement. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. When everything makes sense, to obey is easy. Ahora la verdadera fe Now, true faith, aparece cuando obedecemos aunque no entendamos. it appears when we obey even if we don't understand. ¿Usted se imagina a Noé que estuvo 120 años Can you imagine Noah 120 years creando un arca donde nunca había llovido? creating an ark where it never had rained? ¿Usted sabe el bullying que ese hombre debió de haber recibido? Do you know how much bullying that man received? ¿Cuánta gente debió de haber dicho, ese está loco, no pasen ni por ahí? How many people did not say that he was crazy, don't even walk by him? Pero él obedeció. But he obeyed. Y hoy día nosotros somos parte de esa arca. Amén. And today we are part of that ark. Además, hoy nosotros somos el arca. That today we are the La ark. iglesia de Jesús es el arca de The Dios. church of Jesus Christ is the ark. Y tú eres parte de la iglesia. And you're part of the church of Christ. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. Obeying when everything makes sense is easy. Cuando no nos cabe en la cabeza es que But when it doesn't make sense in our head, that's somos probados. when we are proven. Ahora, Jesús nos enseña, But Jesus teaches us. dijo, si me amáis, It says, oh, if you love me, guarda mis mandamientos. keep my commandments. La obediencia no nace del miedo, nace del amor a Dios. Obedience is not, it's not born by fear, it is born by the love of En God. esta tarde te he hablado del poder de las palabras. This afternoon I have spoken to you of the power of the word. Te he hablado de la obediencia. I spoke to you about obedience. Pero también quiero tomar unos minutos para hablarte de la desobediencia. But I also want to take a moment to talk about disobedience. La desobediencia limita lo que Dios quiere hacer. Disobedience limits what God wants to do. La Biblia no nos muestra. The Bible shows us. Israel tardó 40 años en entrar a la tierra prometida Israel, it took them 40 years to enter into the promised land porque no creyó a Dios y no obedeció. because they didn't believe and they didn't obey. El pueblo de Israel nos enseña The people of Israel teaches us que la desobediencia produce retrasos. that disobedience produces delay. La desobediencia produce pérdidas y estancamiento espiritual. Disobedience produces losses and it produces stagnation. La palabra nos muestra The word teaches que us Dios no cambia su propósito, that God does not change his pero la purpose, desobediencia puede atrasar de que disfrutes de sus promesas. but disobedience could delay that you enjoy his promises. Lo que llevó a Josué a la conquista What took Joshua to the conquest fue la obediencia. was obedience. Josué fue capaz de escuchar la voz de Dios cuando le dijo: Joshua was able to hear the word of God when he said, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. this book of the law shall not Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you have good success. Amado que me escucha, Beloved brethren that hear me, si tú quieres conquistar, if you want to conquer, lo único que tienes que ser capaz es the only thing that you should be able to do is de escuchar a Dios to hear God cuando lees esa palabra when you read that word y ponerla por obra, and put it to works. obedecer. Obey. Ya Josué no está, Joshua's not here anymore, pero la palabra está but the word is y here, sigue siendo viva. and it keeps alive. Si tú la crees y la haces tuya If you believe it and you make it yours, y comienzas a caminar en ella, and you start to walk in it, si haces uso de la obediencia, if you make use of obedience, vas a prosperar tu camino. you will prosper your ways, Todo te va a salir bien. and you will have good success. Porque es la palabra que dice que para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. It's because the
follow. Cuando tú recibes una palabra, When you receive a word comienzas a caminar en ella, and you start to walk in it, comienzas a obedecer la palabra de Dios. you start to obey the word of God. Eso no significa que no van a pasar cosas en tu vida. That doesn't mean that things are not going to happen in your No, life. no, pero hay una garantía Is that there's a guarantee que puede que tú pases por las aguas, that maybe you walk through the waters, pero no te ahogarás. but you will not drown. Puede que pases por el You fuego, can go through the fire, pero no te quemarás. but you will not burn. Porque estás en la palabra de Dios. You are in the word of God. Estás en la pura voluntad de Dios. You are in the kindness of God. Sí, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Solo lo que nos toca a nosotros es All we have to do escuchar la palabra, is to hear the word, expresar la palabra, express the word, permitir que entre en nuestro corazón allow for it to get into our hearts, y caminar en obediencia. and walk in obedience. Y es eso lo que va a producir una transformación en nuestra vida. And that is what's going to produce transformation in our life. En el 2012 In 2012, yo llegué al Calvario City Church en Orlando, I got to Calvary City Church in Orlando. más perdido que More lost than, ni para qué contar. why would I even tell you? Pero escuché una palabra. But I heard a word. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por First añadidura. seek the kingdom of God and His Hallelujah. goodness, and everything else will be added on to. No sabía lo que quería decir, I didn't know what it meant. no tenía el entendimiento completo de esa I palabra, didn't have the full understanding of that word, pero la agarré y la hice mía. but I grabbed it and I made it Y mine. comencé a leer la palabra And I started to read the y word decirle al Espíritu and Santo, tell the Holy Spirit, no entiendo lo que me quieres decir. I don't understand what you're trying to tell me. Cuando voy el miércoles me dice, When I go Wednesday, they tell me, no tan solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. not only be hearers of the word, but doers of the Y word. comencé a escuchar la voz de Dios a través del predicador. And I started to hear the word of God through the preacher. Y comencé a obedecer. And I started to obey. Y cuando fumaba, And when I would smoke, le decía al Espíritu I Santo, would tell the Holy Spirit, yo sé que esto no es tuyo. I know this is not of Yo you. sé que esto a ti no te agrada. I know that it doesn't please Y you. yo no lo quiero hacer. And I don't want to do it. Tampoco quiero beber. And I don't want to drink. Yo quiero cambiar mi I vida. want to change my Yo life. quiero ser transformado. I want to be transformed. Pero no puedo. But I can't. Te lo entrego. I give it to you. Seguía mi vida normal. I continued my life normal. Cuando volví a fumar, When I would go back and smoke again, volví y le decía las mismas palabras al Espíritu I Santo. would tell the Holy Spirit the same words. Yo quiero dejar esto, pero no I puedo. want to let go of this, but I can't. Te lo entrego. I give it to you. Ayúdame. Help me. Cuando estaba bebiendo, When I would drink, hacía lo mismo. I would do the same. Un día fui a fumar, One day I went to smoke. no pude bajar el humo por la garganta. I couldn't bring down the smoke through my throat. Fui a beber When I went to drink, la cerveza más fría de toda mi vida. the coldest beer that I ever had, No la pude tragar. I couldn't swallow it. Y entendí que el Espíritu Santo And I understood that the Holy Spirit me había libertado, had delivered me, me había transformado. had transformed Porque me. cuando tú recibes una palabra, Because when you receive a word comienzas a caminar en and you obediencia start to walk in y obedience te enfocas en ella, and you focus on it, Él empieza a trabajar a tu favor. He starts to work in your favor. Comienza a sacar los obstáculos del medio. He starts to take out everything out of the way. Tú comienzas a ver la transformación en tu vida. And you start to see the transformation in your life. ¿Cuántos dicen amén? And then we say amen. Ese es el poder de la palabra y la obediencia. That is the power of the word in obedience. Una transformación. One transformation. Ahora, la mayor expresión Now the greatest expression de obediencia en el mundo of obedience in the world, tiene nombre. it has a name. Se llama Jesús. His name is Jesus. Se llama Jesús. His name is Jesus. Jesús vivió en perfección, en perfecta alineación con el Padre. Jesus lived the perfect alignment with the Father. Cristo no actuaba por impulso ni emoción. Christ did not act on impulse or emotion. Él no actuaba por conveniencia. He didn't act on convenience. Él mismo declaró que no hacía nada que no viera hacer el Padre. He would declare nothing but what he heard the Father Y say. no decía nada que no oyera oír al Padre.
life, de una total dependencia y rendición al Padre. of a total dependency and surrender to the Father. La obediencia de Cristo alcanzó su punto máximo en la cruz. Christ's obedience reached its maximum peak. Filipenses 2:8 dice Philippians 2:8 says, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. and being found in appearance as man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. La cruz no fue solo un acto de amor, The cross was not only an act of love, fue un acto de obediencia. it was an act of obedience. Por eso cuando lo crucificaron, él terminó diciendo, consumado es. That's why when they crucified it, he said, consumed it is. Él estuvo enfocado en la visión del Padre hasta que terminó su misión aquí en la tierra. He was focused on the mission of the Lord until he was done with his Dijo, mission. consumado And es. he said, consumed it is. Se olvida en la muerte en victoria. So he Aleluya. had the victory. Cristo obedeció donde Adán desobedeció. Christ obeyed where Adam disobeyed. Cristo permaneció fiel donde la humanidad falló. Christ remained unfaithful where humanity failed. Cristo recuperó lo que Adán perdió. Christ recuperated what Adam lost. Por la obediencia de Cristo Because of the obedience to Christ, es que hoy nosotros gozamos de nuestra salvación. is why we enjoy of our salvation. Amados hermanos, Jesús nos revela Beloved brothers, Jesus reveals to us un principio espiritual muy poderoso. a spiritual principle that is very powerful. Y es que si queremos caminar en la autoridad que Dios nos dio And is that if we want to walk in the authority that God gave us, y ver la voluntad de Dios manifestándose en nuestra vida, and we want to see the will of God manifest in our life, entonces debemos de comenzar a hablar la palabra de Dios cada día. then we have to speak the word of God each day. Debemos de comenzar a leer la Biblia no solo para aprender, We should read the word not only to learn, sino para obedecerla. but to obey it. Si quieres aprender obediencia, And when you want to learn obedience, confía. trust. Aunque no veas resultados inmediatos, Even if you don't see immediate results, confía. trust. Cada acto de obediencia Every act of obedience es una semilla que Dios usa para abrirte puertas. is a seed that God uses to open doors. Cuando caminamos en obediencia, When we walk in obedience, Dios te abre puertas. God opens doors. Puertas para bendecir tu familia, Doors to bless your family. puertas para que puedas predicar el Evangelio, Doors to be able to preach the word of God. puertas para que puedas ser de luz a otros. Doors to be able to be light for others. Tenemos que comenzar a hablar la palabra de Dios. We have to start to speak the word of God. Tenemos que día a día leer la palabra de Dios, pero no para aprender, más bien para obedecerla. But we have to read the word daily, not just to learn it, but also to obey it. Yo voy a concluir con esto. And I want to conclude with this. El poder no está únicamente en la palabra, The power is not only in the word, sino en obedecerla. but also in obeying it. La palabra muestra el camino. The word shows the way. Sin embargo, es la obediencia lo que nos hace caminar por él. However, obedience is the one that helps us walk in it. La palabra dice que Dios honra a los que lo honran, The word says that God honors those who honor him, a quienes escuchan su voz y la ponen en práctica. those who hear his voice and put it to practice. Jesús nos enseña en su palabra Jesus teaches us in his word que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. blessed are those who hear the word and keep it. A ti que estás en las redes You that are on social y media me estás escuchando, and you are hearing me, si tú quieres ser transformado, if you want to be transformed, si estás cansado de vivir la vida que estás viviendo, if you're tired of living the life that you were living, yo estuve en ese lugar, I was there in that place. yo estuve en esa situación. I was in that situation. Quiero compartirte algo. And I want to share something with you. No fue hasta que me rendí a nuestro Señor Jesucristo. It wasn't until I surrendered to the Lord Jesus No Christ. fue hasta que le abrí mi corazón a Jesús It wasn't until I opened up my heart to Jesus que no pude cambiar mi vida. that I wasn't able to change my life. Si estás ahí If you are there y necesitas cambio en tu vida, and you need change in your life, dile al Señor Jesús, say, Lord Jesus, Señor Jesús, Lord Jesus, entra en mi corazón. enter into my heart. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que hiciste con el hermano Rubén. I want you to do with me what you did with Brother Reuben.
Y vas a ver and you will see que Dios escuchó tu oración. that God heard your prayer. Vas a comenzar a ver You're going to start to see cómo tu vida comienza a cambiar. how your life starts to change. Cómo la palabra que has escuchado hoy, How the word that you heard today, si comienzas a ponerla en if obediencia, you start to put it in obedience, te va a llevar a la transformación. it's going to take you to the transformation. Si estás ahí If you were there y has hecho esa oración conmigo, and you have done that prayer with te me, voy a pedir que pongas en los comentarios: I want you to put in the comments, Cristo entra a mi vida. Christ enter into my Y vamos heart. a estar orando por ti. And we're going to be praying for you.